Hola, hola, ¿cómo estamos? Bueno, una vez más, estamos aquí para incluso más un paso más en el estudio de esta carta de Timoteo. Y como siempre, yo espero que esté siendo beneficioso el hecho de que lo estemos estudiando de la manera que lo estamos haciendo. Y como siempre, me alegra compartir bueno, personalmente yo estoy haciendo. Y si alguien puede beneficiarse de ello, qué bueno, qué bueno. Para mí es todo un gusto. Y estamos cerrando el primer capítulo de Timoteo. Este, y voy a abrir, voy a pasarme al primer versículo del segundo capítulo, de manera de introducción, para poder diseminar este segundo. Pero no sin antes hacerlo con una oración, pedir la bendición del Señor. Gracias, Señor. Damos en este día tu bendita presencia, por la misericordia que has tenido para con nosotros. Porque nada de lo que es sería sin ti. Nada de lo que tenemos tendríamos sin ti. Nada de lo que pasa en nuestras vidas pasaría sin ti. Que percibamos como bueno, que percibamos como malo. Todo eso, Señor, sabemos que cuando lo vemos a la luz de tu carácter, de quién eres tú, todo eso se torna, Señor, para bien para nosotros, como nos habla el libro de Romanos. En esta hora pedimos de tu bendición, en esta hora pedimos de tu iluminación, que la unción del Espíritu Santo nos ayude a comprender estas palabras de la mejor manera y no entregamos una aplicación personal a nuestras vidas. Gracias, Señor. Bueno, estamos cerrando con los últimos tres versículos del 18 al 20. Y después de que la última vez que vimos la última porción de pasajes, Pablo hace ese como cierre de ideas, hablando de lo excelso que es nuestro Señor. Ahora viene en estos tres pasajes para hacer un cierre, ¿no? En cuanto a esas instrucciones, en cuanto a la doctrina. Y bueno, vamos a ver qué es lo que hablan estos versículos. Vamos a empezar con el versículo 18. El versículo 18 le dice a Pablo, lo voy a leer en las tres versiones. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Una versión internacional dice, Timoteo, hijo mío, te doy este encargo, porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que apoyado en ellas, pelees la buena batalla. Y luego, una traducción viviente dice, Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Versículo 18. Entonces estamos dando cierre al capítulo 1 y Pablo reitera la posición de hijo espiritual de Timoteo. Y de igual manera, el encargo que le había hecho en los versículos 3 al 5. Ahí es donde por primera vez habla del propósito de la carta. Y ahorita al cierre de este capítulo, vuelve a recordar una vez más, así con ese énfasis, el propósito, ese encargo. Luego Pablo hace una conexión
interesante. Es una conexión interesante. La profecía. Habla de la profecía. Ay, ay, ay. La profecía. Esa palabra a veces puede ser muy temida en algunos púlpitos y muy excedida en otros púlpitos. Porque ha tenido una connotación un poco exuberante en algunos círculos religiosos. Entonces Pablo le da un alto valor a la profecía, de hecho. Pablo le da un alto valor. Por ejemplo, aquí en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios 14:1, dice: seguid el amor, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Bueno, esa carta había una connotación, ¿verdad? Un trasfondo de por qué dice esto Pablo, pero eso no quita o demerita el valor que Pablo le daba a la profecía. Y eso es importante para este versículo. Entonces, el acto profético, ¿no? O el conocimiento previo del cual Pablo habla aquí, no quiero que se entienda como el intento patético y desvirtuado que observamos hoy en muchos círculos religiosos y fuera de los círculos religiosos. Entonces, no es eso, no es eso. De hecho, Oseas 4:6, fíjate lo que dice Oseas 4:6. Esto es importante. Dice: pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Esto es importante porque este conocimiento no es sino la revelación dada por Dios mismo. Y ese conocimiento del cual está hablando Oseas es la revelación que da Dios. Entonces, hoy, a diferencia de los tiempos de Oseas, hoy a diferencia de los tiempos de Oseas, o aún a diferencia de los tiempos del mismo Pablo, los tiempos donde escribe esta carta, nosotros se nos ha sido dada la plena revelación en las Escrituras. Se nos ha dado la plena revelación en las Escrituras. Y esto es algo en lo que nosotros podemos confiar y nos podemos apoyar. Por otro lado, el ambiente donde Pablo había experimentado la profecía, donde Pablo había experimentado la profecía desde su conversión hasta su llamamiento, y por ejemplo, la profecía que se le había dado a Timoteo, era un ambiente dominado por el poder y la verdad del Espíritu Santo. Era un poder dominado por la verdad del Espíritu Santo. Y hoy en día debemos de tener en cuenta que cualquier supuesto mensaje profético, sea escudriñado y sea cernido bíblicamente. Es decir, nunca debe contradecir los parámetros que la Biblia tiene por revelación. Y la Biblia, toda la palabra que está en la Biblia es la revelación completa de Dios. Entonces, si viene un mensaje supuestamente profético
ese mensaje no debe violar los parámetros bíblicos. Si no viola los parámetros bíblicos, entonces aún ahí tiene que pasar una prueba, que es la prueba del tiempo. Si el mensaje se cumple, si el mensaje es verídico, entonces va a tener un momento de cumplimiento. Si no, entonces ese mensaje es totalmente falso. Por eso debemos de ser muy sobrios. Debemos de ser muy sobrios cuando se nos traiga un supuesto mensaje profético, fíjate, escúchame, sea que se denomine profético, sea que te digan, por ejemplo, específicamente toda una profecía, o sea que simplemente te lo den y tú lo tomes como una palabra que estrujó tu mente y que dices, wow, ¿será que el Señor me está hablando a hacer tal o cual cosa? Entonces uno debe ser muy sobrio. Número uno, no debe violar los parámetros bíblicos. Número dos, debemos nosotros de tener eh, la templanza para no incurrir en las emociones y luego, después de eso, incurrir en errores, etc. Entonces, hay muchos casos. Aquí es donde quiero abordar un poquito este asunto en cuanto a lo que Pablo está hablando aquí. Pues estamos hablando de la profecía porque Pablo le da un valor a la profecía, porque a Timoteo se le dio una profecía y Pablo aparentemente quiere que Timoteo recuerde esas profecías, que se apoye en esas profecías para hacer el mandato que Pablo le está encargando desde el capítulo 1. Entonces, hay casos, yo sé que hay casos particulares, ¿no? Donde se necesita una iluminación especial de parte del Señor para nuestras vidas. Si es cierto que la palabra de Dios tiene una revelación completa para la vida del cristiano, también es cierto, y en honor a la verdad, que no aborda así particulares de todo, cada detalle de nuestra vida. Y ahí es donde nosotros debemos de evitar caer en sensacionalismos o herejías. Y lo único que a veces tiene por propósito toda esa clase de sensacionalismos y herejías, pues es una manipulación de las personas, la verdad. Sí, o sea, siendo honestos, a veces lo único que se trata es de tener una manipulación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que estar preparados bíblicamente. Y hay que estar preparados bíblicamente. Mira, por ejemplo, una persona que siente el llamado a ser misionero, o una persona que está buscando el matrimonio, o una persona que está en una disyuntiva en su trabajo, ¿sí? O sea, hay muchos particulares en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, en cualquiera de los casos particulares en nuestras vidas, lo primero que hay que hacer, a veces nos enfocamos tanto, a veces actuamos tan místicamente, ¿no? A veces actuamos tan místicamente que, híjole, a veces andamos queriendo hasta buscar, eh, no sé, a veces hasta buscamos y vemos a ver en dónde va a haber tal o cual conferencia o qué evangelista va a venir o qué iglesia tiene un pastor con el don de la profecía y todo esto, ¿no? Con el fin como de nosotros eh, dentro de esa búsqueda, luego lo mismo, quedamos en misticismo y queremos que Dios nos hable así, casi como Elías, ¿no? Por medio de diferentes manifestaciones. Pero eso a veces lo que denota es una pobre eh, práctica de estudiar la Biblia. Quiero buscar las palabras, medir mis palabras para no
No verme así, ¿verdad? Una persona que quiere enjuiciar, pero también al mismo tiempo una persona que es consciente de que yo mismo a veces he incurrido, o en mi vida, o a veces en mi inmadurez, incurrí en ciertas cosas así, y no debe ser así. A veces lo que denota es una falta de madurez, una falta de búsqueda de la palabra de Dios. Lo primero que se debe hacer es hacer lo que ya está revelado en la palabra de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, aquel que por ejemplo, quiere irse de misionero, haga lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que hace bien en desear un obispado, ¿no? O participar en la obra. Pero también habla que no puede ser un neófito. También habla que es una persona que debe ser madura. También debe hablar también debe considerarse, por ejemplo, que esas personas están llamadas muchas veces a sufrir por las circunstancias. Entonces, esa persona debe ir sentando todo lo que ya está revelado en la palabra de Dios. Aquel que busca matrimonio, por ejemplo. Ok, qué bueno. La palabra de Dios dice, eh, y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Pero por otra parte, hay muchos ejemplos bíblicos donde la palabra de Dios habla que no te unas en un yugo desigual. ¿Qué haces buscando allá afuera? ¿Qué haces buscando allá afuera? En vez de ponerte de rodillas y pedirle al Señor, Señor, guíame, guíame. Entonces, aplica primero lo que ya está revelado en la palabra de Dios. Aquel que quiere, por ejemplo, que tiene una disyuntiva en su trabajo, es que bueno, ¿no? Que aplique primero la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, por ejemplo, te dice que aquel que no provee para los suyos es peor que un infiel. ¿Sí? La palabra de Dios dice que aquel que no trabaje no coma. La palabra de Dios dice, por ejemplo, que nos sometamos a nuestros amos, ¿no? Que trabajemos como si estuviéramos haciendo las cosas para el Señor. Entonces, debemos de aplicar primero todo lo que ya la palabra de Dios tiene revelada, para luego poder buscar esa revelación específica. Ahora, personas que bajo una situación, bajo una situación de estrés mental, emocional, pueden ser muy susceptibles a las malas intenciones de personas que quieran desvirtuar el evangelio. Por eso la palabra de Dios puede ser nuestra base firme. ¿Okay? Debemos de entender eso. Por ejemplo, una persona que está bajo estrés, en cualquiera, por ejemplo, de los ejemplos que te acabo de dar, si está bajo un estrés mental, un estrés emocional, viene un tipo, un lobo rapaz, y te dice lo que quieras oír y te rasca el oído. Y cuidado, porque puedes tomar decisiones que van a afectar el resto de tu vida. Entonces, por eso es que la palabra de Dios debe ser nuestra base firme. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer después de ahí? Bueno, ciertamente vuelvo a lo mismo. Te estoy dando los pasos. Ve primero a la palabra de Dios. ¿Sí? Si después de hacer todo lo que la palabra de Dios indica, llega por un verdadero siervo, ¿sí? Por un verdadero siervo, una persona que no tiene, por ejemplo, la intención de andarte ahí manipulando y pedirte dinero no, ahí hacer lisonja de ti, es decir, sabes, ¿no? Ahí quererte levantar el ego y todo ese tipo de cosas por medio de una profecía. Si es un verdadero siervo, entonces vuelvo a lo mismo. Analiza el mensaje que sea bíblico. Si no contradice la palabra de Dios, mantén tus emociones estables y permite que la prueba del tiempo empiece a actuar. Pero, mientras tanto, ¿qué es lo más prudente de hacer? Mira, por ejemplo, hay un método bíblico que a mí me encanta, y este método bíblico consiste en 4 preguntas basadas en la Biblia. Y este método bíblico está
en el libro En pos de la santidad de Martin Lloyd Jones. Ahí en ese libro, muy buen libro, En pos de la santidad, Martin Lloyd Jones, muy buen libro, en serio, para nuestra vida. Hay 4 preguntas y estas preguntas, por ejemplo, rápidamente te las voy a decir. Pregunta número 1. Lo que voy a hacer, la decisión que voy a tomar, lo que sea, ¿es útil física, espiritual y mentalmente? Y eso está basado en primera Corintios, primera Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Entonces, ¿es útil física, espiritual y mentalmente? La segunda pregunta, ¿me somete a su poder? Y eso nace de aquí esta cita también. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, aquello que voy a hacer va a incurrir en esclavizarme. Número 3, hiere a otros. ¿Hiere a otros? Esto nace de 1 Corintios 8:13. Dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo en mi hermano. Pues estamos hablando, hiere a otros, lo que voy a hacer, la decisión que voy a tomar. Y por otra parte, glorifica a Dios, que creo que es lo más importante. Glorifica a Dios esto que voy a hacer. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, la oración siempre debe estar presente. Y ¿verdad? Esto que te estoy diciendo es solamente una de muchas maneras de aplicar la palabra de Dios, que aparentemente a lo mejor no tiene injerencia en específicos, pero hay principios que te pueden ayudar a llegar a tomar esa mejor decisión y donde puedes encontrar la voluntad de Dios. Lo que pasa es que nos hemos vuelto muy cómodos. O sea, en realidad nos hemos vuelto una sociedad muy cómoda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablas de la iglesia primitiva, ellos están acostumbrados a estar constantemente en la palabra de Dios. Entonces era más fácil para ellos discernir la voluntad de Dios en cosas específicas. Entonces, esa es una de las situaciones de las cuales debemos de tener en cuenta. Ahora, a Timoteo se le profetizó respecto a su don para ministrar, para servirle a Dios como pastor. Un cuerpo de líderes serios, maduros, le impusieron las manos, de manera que esto indicaba, ¿no?, una aceptación dentro del ministerio, y hicieron una oración dedicándole. Entonces, por otro lado viene la segunda frase, ¿no?, que en mi opinión es lo que distingue a las falsas y emocionalistas y manipuladoras profecías a la de una profecía verdadera. Hoy en día, en las profecías, en la mayoría de los lugares, no estoy diciendo, vuelvo a lo mismo, que no pueda venir un verdadero siervo de Dios y pueda traer una palabra que sea de verdadera edificación y sea una corroboración de lo que Dios quiera hacer a través de tu vida. Pero en realidad es que hay muchas cosas que están muy torcidas el día de hoy y la mayoría de las profecías se usan para exaltar el ego de las personas. Pues tú serás grande, Dios te abrirá puertas y nadie las puede cerrar. Usan versículos, ¿no? Así, no, el Señor te va a dar negocios. Fíjate bien, vamos a ser un poco más sobrios. ¿Y por qué el Señor querría exaltar más tu ego? ¿No? Entonces, debemos de tener cuidado con eso. Fíjate el propósito de la profecía de Timoteo. El propósito era la profecía era para que tuviera carácter, para soportar los ataques que vendrían a causa de defender la sana
doctrina de Jesucristo. Es una profecía. El propósito de esa profecía era para eso. ¿Sí? Esa era la profecía. Fíjate, por ejemplo, en la profecía que le da Jesucristo a sus apóstoles. Eso está interesante. En Hechos. Dijo, me seréis testigos en toda Judea, Samaria. Y esa palabra testigos en el griego es el griego martureo, de donde se deriva la palabra mártires. Entonces, en otras palabras, Jesucristo les está diciendo, hey, ustedes van a ser mártires. Eso era lo que se les profetizó. Me gustaría que te profetizaran eso. Oye, ¿sabes qué? Vas a sufrir martirio. Te lo profetizo. O sea, nada que ver. Nada que ver. Vuelvo a lo mismo. Vuelvo al segundo yo que dice, el humanismo se ha metido, se ha infiltrado dentro de la iglesia. Este postmodernismo que abrió la puerta, que se metían muchas filosofías dentro de la iglesia. El humanismo es una de ellas. Se ha metido horrorosamente. Ok, sigamos. Entonces, el punto era que esta profecía no venía acompañada de glamour, sino más bien venía acompañada de luchas constantes, es decir, una campaña militar. Por eso le dice Pablo, dice, apóyate en las profecías porque vas a pelear las batallas del Señor, para que pelees la buena batalla, ¿no? O sea, para que pelees la buena milicia, para que milites por la buena milicia. Entonces hablaba de una campaña militar, no una guerra, una campaña militar. Avance tras avance, guerra tras guerra, y a lo mejor va a haber momentos de receso, pero la guerra seguía. Entonces, me acuerdo de un experimentado siervo de Dios que dijo en una ocasión, ten cuidado cuando ores al Señor para que te use, para que estés al servicio de Él, porque si el Señor discierne que esa oración viene de un corazón sincero, prepárate para ser formado en el Calvario. Y esas son palabras que pesan. Esas son palabras que pesan. Y hasta son palabras proféticas que pueden pesar. Prepárate para ser formado en el Calvario. ¿Por qué? Porque el ministerio está siendo desarrollado en este mundo. Y la palabra de Dios dice que este mundo, la cultura de este mundo, el flujo de este mundo está controlado por el príncipe de este mundo. Así de sencillo. Por esa razón. Muy bien. Versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y mantengas la fe y buena conciencia, por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado de la fe. El último dice, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Pablo continúa diciéndole a Timoteo en este versículo que se apoye en las profecías que le habían sido dadas. ¿Para qué? Para que mantuviera su curso trazado por la fe. Si usted quiere la receta perfecta para inmunizar su conciencia contra la palabra de Dios, entonces le sugiero que desobedezca a propósito lo que la conciencia puesta por Dios le dicta. No hay nada más trágico que un naufragio de la fe. Te deja imposibilitado para tu curso en lo que Dios había trazado para tu vida. Me atrevo a decir que viven tal como un náufrago las personas. Viven en modo de sobrevivencia. Viven desviados. Si por milagro llegan a tocar un poco de tierra firme, ¿no? Imagínate un náufrago en la guerra, si por milagro llega a tocar un poco de tierra firme, y a lo mejor en esa tierra llega a haber población,
pues ya están desviados de todas maneras de su destino original. Y cuando llegan a tocar lugares aislados, pues viven aislados, con ansiedad, con depresión, y están dispuestos a subirse a cualquier barca que los saque de ahí, aun cuando eso signifique desviarse del punto de destino. Estas personas lo habían hecho. ¿Cómo lo habían hecho? Porque el propósito era que, si estaban como líderes dentro de la iglesia, sirvían a los propósitos del Señor. Pero, pues, se desviaron del evangelio, muy lejos, por cierto. Entonces, esto nos puede ocurrir en diferentes situaciones. Hay personas que han naufragado en la fe. Ahora, no me atrevo a proferir juicio si esas personas han apostatado o simplemente su relación con el Señor está muy dañada y muy fracturada y no hay la manera de cómo regresar. Y es triste ver que a veces quedan espantapájaros de cristianos que fueron en algún momento bendecidos por el Señor, usados por el Señor. Entonces, ten cuidado. Es muy, pero muy difícil una experiencia de naufragio de la fe. Versículo 20. Luego nos vamos al versículo 20 y fíjate lo que dice aquí. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¡Pum! Foco rojo, se te abrieron los ojos, te lo aseguro, cuando llegamos a este versículo. Lo voy a leer en las otras versiones. Dice, entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esta última versión dice, Himeneo y Alejandro son 2 ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. ¡Wow! Si tú estabas como yo, esperando leer las otras versiones y que dijera, híjole, a ver si ahí donde dice que se entregan a Satanás cambia un poquito, hay algo más luz. Pues no, fíjate que todas las versiones dicen lo mismo, ¿eh? Vamos abordando este versículo, porque está muy interesante. Creo que es el más controversial de esta tercia de versículos aquí. Fíjate que Pablo inmediatamente le trae a memoria a Timoteo un par de personas que ejemplificaban de lo que viene hablando. Entonces, estas 2 personas estaban minando la fe de las personas en Éfeso. Las estaban trastornando, ¿sí? Entonces, acuérdate que anteriormente en otros videos hablamos acerca de eso, de aquellos que se quedan a ser doctores de la ley o maestros de la ley, etc. Y pues aquí Pablo está mencionando 2 ejemplos. Los 2 ejemplos, a lo mejor estos no son los 2 ejemplos por los cuales Pablo le escribe la carta a Timoteo, porque Pablo habla de ellos ya en tiempo pasado, ¿sí? Entonces, probablemente había otras personas que estaban haciendo lo mismo que ellos, pero aquí Pablo los pone como ejemplo para lo que está explicando. Entonces, yo te aseguro que Pablo actuaba bíblicamente. Te aseguro que Pablo, siendo ministrado por Jesucristo mismo y por hombres de la fe, sabía cómo abordar los problemas dentro de la iglesia. Seguro que sabía cómo abordar los problemas, por ejemplo, de acuerdo a Mateo 18. Entonces, esto era un acto ya premeditado, lo que hace Pablo aquí. Probablemente ya había sido abordado con anterioridad el problema con estas personas. Ya se había hablado, pero no había señas de arrepentimiento en estas personas. Porque más adelante en la segunda carta a Timoteo tú te vas a dar cuenta que fue lo que hicieron estas 2 personas. El punto es que estos 2 naufragaron, llevaron el mensaje de Dios muy lejos del evangelio, y algo que salta a nuestra vista inmediatamente aquí es que en este versículo 20 la frase
que describe lo más severo, o la disciplina más severa, es esta frasecita de que a quienes entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Ahora, hay que tener cuidado, porque esto no se debe interpretar bajo una reacción carnal, bajo una reacción dominada por impulsos o impulsos. O sea, no es como que Pablo diga, ándele, para que aprendan. No, o sea, nosotros pudiéramos, o sea, si soy yo, a lo mejor yo le interpreto, toma, para que aprendas, ¿verdad? Así casi como cuando alguien responde mal y le llega la cachetada y para que aprendas, ¿no? Le llega la chancla voladora para que aprendas, no, 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 hay que tener mucho cuidado en eso. Bueno, antes de explicar eso, déjame, hago un paréntesis aquí, un poquito de paréntesis, porque antes de llegar a esa partecita de que los entregué a Satanás, antes de llegar a eso, quiero por favor andarme así con pies de plomo y explicar algo muy importante. Primero déjame aclararte una cosa. Esto no significa que Satanás tiene poder alguno sobre los hijos de Dios. Quiero aclarar eso. ¿Por qué? Porque algunas personas que leen este tipo de versículos inmediatamente echan a volar la imaginación sin ninguna base bíblica. Y luego comienzan a atribuir a Satanás poderes que no tienen bases bíblicas. Pues comienzan a vivir, comienzan a infundir temor en otros, como si Satanás fuese todopoderoso y él fuera quien trazara la ruta, ¿no?, de tu vida. Y no es así, no es así. Mira lo que habla la palabra con respecto a esto. Te voy a enseñar unos cuantos versículos aquí. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Voy a explicar eso porque más claro que eso no puede ser. Primera de Juan 2:13. Primera de Juan 2:13 dice: os escribo a vosotros, padres, que conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Vencido al maligno. Y luego, en Juan 17:12 te dice: cuando estaba con ellos en el mundo, dice, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Bien, está hablando de la seguridad que encontramos en nuestro Señor. Entonces, que algo quede claro. Déjame, se me pasó a leerte aquí, 17:15. Fíjate bien, ese está interesante. Dice, no ruego que los quites del mundo, Jesucristo hablando con el Padre acerca de nosotros, sino que los guardes del mal. ¿Quién está rogando por ti ante el Padre? Para que te guarden del mal. Jesucristo, el Hijo. El Hijo. Entonces, interesante, ¿no? Es interesante este asunto aquí. Cómo a veces podemos pensar y atribuir a Satanás poderes que no le competen, no al menos respecto a los hijos de Cristo, los hijos de Dios. Entonces, cabe aclarar, ¿ya?, que algunas personas van a tener a memoria el caso de Job,
cómo Satanás actuó, cómo Satanás tocó aún su carne, etcétera, sus riquezas, todo, perdió todo. Pero aquí hay que destacar algo. Cuando lees todo el contexto de ese libro, y tú estabas de acuerdo conmigo, aquí lo que pasa es que Satanás actúa como un instrumento de Dios, contribuyendo al crecimiento de la fe de Job y a la dependencia de Dios. Si Job había sido descrito como perfecto antes de esta tremenda prueba que pasa, después que sale de ella, wow, como oro refinado salió. Pero en ese caso, Satanás no fue ni siquiera quien tuvo poder sobre él, porque vemos que en todo momento, Satanás nunca actúa bajo su propia autoridad y voluntad sobre la vida de Job. Jamás. Entonces, por otro lado, luego, quiero cubrir el otro extremo, que eso es bien común. Hay iglesias que se agarran pisando, saltando sobre el diablo, ¿no? No sé, ellos dicen que está, porque interpretan algunos versículos, ¿no? Que Satanás está bajo nuestros pies, etcétera. Se sueltan que brincando sobre él y que le pisan la cola y le trozaron ya un cuerno y que lo dejaron chimuelo. Mira, no sé, tantas cosas. Pero cabe aclarar que eso no significa que vamos a tomar la posición de estos aventurados, de hacer un reto amenazante ante Satanás como si estuviéramos envalentonados, ¿no? ¿Por qué? Número uno, porque pues no es nuestro trabajo. Léete leamos, vamos a ver posteriormente, si no nos permite y hago otro tipo de devocionales, y si tú quieres acompañarme, qué bueno, pues dime sí o no, pero etcétera. Pero vamos a ver después los propósitos de Dios para la vida del convertido. Entonces, esto no es uno de ellos. No es andar ahí peleándote ahí, agarrándote de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo con Satanás, no. Entonces, número 2, porque no es bíblico. No es bíblico. Mira, fíjate bien. Fíjate Judas. Judas 9. Hay un solo capítulo. Judas 9. Pero cuando el arcángel Miguel, al arcángel Miguel, un arcángel guerrero, un poder superior, casi para nosotros poco entendible. Dice, el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. No se atrevió a proferir juicio. Pero pues, nosotros sí, vamos pisando la cola al diablo. Entonces, ciertamente no hemos de vivir con temor, porque no hay que vivir con temor, no es el propósito de Dios para un hijo de Dios. No es el propósito. Sin embargo, no podemos demeritar 2 cosas. Número 1, Satanás mismo puede obrar hasta como instrumento del Señor. Número 2, ni un arcángel se atrevió a proferir juicio. No es bíblico. Ahora, una vez aclarado esto, ahora sí, vamos a ver qué significa este tipo de disciplina, ¿no? Este tipo de disciplina, aquí en el versículo 20, correspondía solo a la autoridad apostólica. Lo que esta disciplina implica era un castigo tal que cortaba la comunión de estas personas con la vida de la iglesia. Entonces, esto es lo que la mayoría de los teólogos llegan a concluir. Hay un sector mínimo que no concuerda, pero creo que en base al contexto bíblico sí es lo más certero de decir. Ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces esto se trataba de una exclusión, pero no de un abandono. Ahí la diferencia, de una exclusión, pero no de un abandono. Ahora,
Hoy en día esto sería casi inconcebible. ¿Por qué? Porque pues con la gran influencia del pensamiento, la cultura y la contaminación del mundo dentro de la iglesia, pues esto no es aplicado en muchas iglesias el día de hoy. Cabe decir en honor a la verdad que yo eh, he visto a lo mejor, híjole, una que otra ocasión contados con los dedos de esta mano y me sobrarían ese tipo de casos, pero han sido casos, créanme, que se han agotado todo tipo de recursos y las personas no han querido enmendar. Entonces, cabe aclarar que este tipo de disciplina extrema se aplicaba a aquellos que ya consciente y desafiantemente pecaban y no corregían algo de lo cual ya se había hablado con ellos. Entonces habían recibido ya consejos, órdenes apostólicas y aún así seguían poniendo en riesgo la vida, la reputación de la iglesia, del evangelio de Dios y pisoteando el evangelio de Dios. Entonces, um, esto no se hacía así a la ligera, ¿no? Como un juicio volátil. No era algo que sucediera así, era algo ya muy, muy escalonado, muy serio. Pues, ¿cuál era la finalidad de la decisión? Entonces, la finalidad era simple, era restituir a la persona a la correcta palabra de Dios. Esa era la finalidad. Entonces, en primera, por ejemplo, hay otra parte donde sucede esto, en Corinto. Pablo, cuando le escribe a los Corintios en la primera carta, hay un caso muy, muy fuerte, tan fuerte que Pablo dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando dentro de la iglesia? Pues, si ni afuera, con los que no conocen a Cristo, dice, si ni afuera se da este tipo de situaciones, se está dando dentro de la iglesia, porque no han hecho nada, les escribe a los líderes. E incurre Pablo en esta misma práctica. Entrega a aquella persona a Satanás y les dice a los líderes, júntense, tienen el apoyo apostólico como si yo estuviera ahí en espíritu y háganlo. Órale, expúlsenlo. Entonces, ¿qué es el asunto aquí? ¿Qué es el asunto aquí? La finalidad es restituir a la persona, fíjate, a la correcta palabra de Dios, ¿sí? Por eso ahorita te decía, ten cuidado que no leas esto así como que toma para que aprendas. No es esa la finalidad. Es restituir a la persona. Si esa persona, número uno, es verdaderamente salva, en algún punto tiene que haber una restitución. Si no, el Señor se va a hacer cargo de esa persona. El Señor se va a hacer cargo de esa persona. Y los métodos del Señor son muy diferentes a los humanos. Si es verdaderamente cristiana. Si no, esa persona seguramente va a terminar apostatando. Seguramente esa persona va a terminar apostatando y va a pasar lo mismo que pasó, ¿no? Ahí cuando Juan habla, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, para que se evidenciara. Entonces, en 1 Corintios, te digo, se aplica un caso similar. Hay una persona que incurre en un pecado muy fuerte, lo expulsan de la iglesia, lo entregan a Satanás. Y ahí en Corintios, cuando Pablo escribe la segunda carta a los Corintios, en la segunda carta, podemos observar que hubo una restitución. Esa persona es bienvenida una vez más. ¿Por qué? Porque el acometido de este tipo de disciplinas es que esa persona vuelva a la amorosa comunión con Dios y con la congregación. Qué hermoso conocer eso, ¿sí? Pero aquí ya no se nos da luz. Más adelante vamos a ver en la segunda carta a Timoteo, pero no se nos da más luz de lo que pasó con estas personas. Entonces, eso es lo que significa, ¿no? Ahora, la palabra que aparece en estas tres versiones, ahí en el versículo 20, que para nada se quita, aparte de ser entregado a Satanás, es aprender. Y ese es el propósito aquí, que estos hombres que están actuando con alevosía se arrepintieran y aprendieran a no tergiversar el sano evangelio de Jesucristo. Entonces, el pronunciar a Satanás aquí era con el propósito de que aún mismo Satanás pueda actuar como ese instrumento de parte de Dios. ¿Para qué? Pues para que
para que fuera así como algo que estrujara, ¿no? A estas personas, para que recapacitaran. Es decir, tal vez, no sé, que tocara su salud, sus finanzas, etcétera, pero que fueran expuestas y susceptibles para entrar en cordura. Ese era el punto. Entonces aquí no hay nada como que, oye, pues este versículo que me estanteó, como que, oye, para que se lo entregues a Satanás. Y sopas, y oye, sí, o sea, tampoco era algo como que, órale, y te entrego a Satanás. No, no, seguramente Pablo había hablado con autoridad, porque Pablo se denota, ¿no? Se discierne el tipo de carácter que tenía por sus cartas. Cuando se trataba de defender el evangelio, uff, era un hombre de hierro. Así fue escrito, ¿no? Como el hombre de hierro y de terciopelo. Porque cuando se trataba de cuidar al rebaño, era un hombre sumamente dulce y delicado. Entonces, esa combinación hace falta mucho en el liderazgo del día de hoy. Ok, aquí se acaba el capítulo 1. Aquí se acaba el capítulo 1 y lo que pudimos observar, bueno, fue las instrucciones, ¿no? Para creencias correctas. Pablo empieza con un saludo hacia Timoteo, le da la advertencia de lo que están haciendo los falsos maestros de la ley, qué significa aplicar la ley correctamente. Luego Pablo, después de explicar ahí una lista de pecados, él mismo habla de cómo la gracia de Dios había obrado por medio de la ley en su vida y sus pecados. Y terminamos con esto, una vez más, un breve recordatorio hacia Timoteo de su acometido. La próxima semana, si Dios nos lo permite, empezaríamos el capítulo 2, que habla un poco más acerca de instrucciones en general para la iglesia, para el ambiente de la iglesia. Va a hablar acerca de las instrucciones de la adoración, feligresía, y luego salta las instrucciones hacia el liderazgo. De hecho, en el capítulo 2 se pone muy bueno. Hay unos versículos que parecen muy controversiales, que en el momento que los abordemos le pido al Señor que me dé sabiduría para poder abordarlos de una manera correcta. Entonces, me gustaría nomás abrir con el versículo 1 a manera de introducción y la próxima semana seguir. Versículo 2 dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Dice: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias para todos. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Muy bien. Bien, aquí es interesante que la apertura del tema en este segundo capítulo, o esa transición, ¿no? Antes eran cartas, versículos y capítulos, pero que esta transición o esta apertura en cuanto a la vida de la iglesia se abra con el tema de la oración. Pablo está a punto de dar algunas instrucciones para que la congregación de Éfeso viva una vida sana, y lo primero que salta a la vista es la oración. Esto ya por sí solo, el hecho de pensar la apertura, la oración, ya es mucho material para analizar. La iglesia, es decir, el cuerpo de creyentes, no sujeto a un edificio, puede ser una iglesia sin la sana, constante y fluida comunicación con Dios, es decir, la oración. Buena teología, buenos estudios, buenos discipulados, sin oración, son solo un ejercicio intelectual, un buen ejercicio de cultura eclesiástica, pero no más. La oración es la sangre en las venas del cuerpo de Cristo, ¿no? La oración ahí se encuentra el poder para un mensaje, para una vida de testimonio verdadera. En la oración es donde las palabras se cargan
como dardos fulminantes para, para que deshagan una mente cauterizada o un corazón de piedra. Entonces, ahí se encuentra. Y pues debemos de tener eso en cuenta. ¿Sabes de qué? Me gusta mucho porque Charles Spurgeon, denominado... por cierto, tengo que hacer una pequeña corrección. La vez pasada, estaba viendo el video, la vez pasada hablé de Charles Spurgeon, hice algo, hay una referencia. Dije que era un predicador del siglo XVI. No sé en qué estaba pensando. Es un predicador, él fue el predicador en Inglaterra en el siglo XIX. Ok, nomás hay una pequeña corrección. Pero a Charles Spurgeon, el denominado el príncipe de los predicadores, el príncipe del púlpito, un intelecto tremendo. Los biógrafos han hablado de él porque tiene una mente fotográfica, tenía una biblioteca cerca de 20,000 libros, todos los había leído y tomaba ilustraciones de todas partes, agotó sus recursos en la biblioteca pública de su ciudad natal, etc. Entonces, un tremendo hombre, con una capacidad increíble. Sin embargo, me interesa lo que alguna persona, un estudioso de él, dice, muchos exaltan todo este tipo de cosas acerca de esta persona. Dice, pero si ustedes supieran que Charles Spurgeon, por ejemplo, llegó a veces hasta, discúlpenme, va a sonar fuerte, llegó hasta vomitar antes de subir al púlpito, porque llegó a tener en su cuarto papeles regados, hechos bolas, donde estaba escribiendo mensajes y no venía nada, y no venía nada. Y lo único que le quedaba era estar orando, era estar orando, era estar orando, era estar orando. Era un guerrero de oración. Y luego, al subir al púlpito, iba repitiendo, creo en el poder del Espíritu Santo, creo en el poder del Espíritu Santo. Y venían los mensajes tan, tan sublimes que en la época donde Charles Spurgeon predicó, se reunían de 10,000 a 15,000 personas cada semana para oírle predicar. La oración es la vida, es la vida, es el poder para un cristiano. ¿Por qué? Porque la oración es la comunicación para desarrollar una buena relación con Dios. ¿Sabes qué es el problema? Aquí va, este es el problema. Y yo mismo estoy aprendiendo, te lo soy honesto. El problema es que a veces relacionamos oración con trabajo arduo. Hay vocaciones donde sí es así. Ocasiones donde tenemos que estar viendo al Señor, intercediendo. Todo este tipo de oración que hace un desgaste físico. Pero oración también es, por ejemplo, levantarte una mañana, abrir la palabra de Dios, poner una taza de café enseguida de ti, hablar con el Señor. Una taza de café, antes de ver el amanecer, ver el atardecer, una caminata alrededor de tu cuadra, etcétera, no sé, y hablar con el Señor. Eso es una oración que va a tener un disfrute y, y una paz. Y tú vas a ver que no va a poder pasar un día sin que no quieras estar en la oración. Y va a haber, por supuesto, el tipo de oración donde se requiere bastante esfuerzo, pero aún ahí el Espíritu Santo te va a ayudar. Él nos ayuda. Él nos ayuda. Entonces, aquí el asunto es que lejos de esa plática, dices, bueno, ¿por qué la oración? ¿Sabes que la oración te ayuda a ser transparente? Claro, si el Señor sabe las cosas, dices, no, pues si Dios sabe todas las cosas, claro. La oración es transformadora para ti, para ti. El Señor quiere enseñarte a tener una buena relación con Él. El Señor te quiere dar la oportunidad de ser transparente con Él. Imagínate un matrimonio sin comunicación. Pues, ¿qué se queda?
Eso va destinado a la muerte súbita. Esos matrimonios se secan en cuestión de algunos años, meses, no lo sé. Pero por otra parte, cabe bien el analizar algo muy evidente. Y esto es que debiese ser inquietante para el creyente. Fíjate, am, si tú quisieras aprender a hacer alguna actividad, vamos a decir que tú quieres aprender a cocinar, y luego resulta que tú vas con un basquetbolista y le pides clases de cocina. Claro que no. Tú vas a ir con alguien que tenga la pericia en el arte de la cocina, y tú le vas a pedir a ellos, ayúdame, enséñame. Fíjate, analiza esto. Los discípulos de Cristo vieron a Cristo liberar endemoniados y no le pidieron enséñame a liberar endemoniados. Vieron a Jesucristo hacer milagros y no le pidieron enséñame a hacer milagros. Le vieron resucitar muertos y no le dijeron enséñame a resucitar muertos. Le vieron hacer sanidades y no le dijeron enséñame a hacer sanidades. Vieron a Jesús predicar y no le dijeron enséñame a predicar. Vieron a Jesús hacer una apología contundente y no le dijeron enséñame a hacer apología. ¿Sabes qué es lo único que está registrado en los evangelios? Que los apóstoles le pidieron a Jesús que les enseñara directamente. Mira, acompáñame. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar. ¿Sabes qué significaba eso? Ellos veían la capacidad que tenía el Señor de comunicación con su Padre. Este era el terreno de pericia de Jesús, la relación con su Padre. Era lo más importante, tanto que aún después de estar agotado, se retiraba a algunos lugares lejanos para descansar en oración. Tanto así. Ese tipo de cuestiones deberíamos de analizarlos porque tienen una enseñanza muy, muy profunda. Muy profunda. Son dignas de analizarse porque sabes que ahí es donde está la vida de la iglesia. Ahí es donde está la vida del cristiano. Así pues, Pablo no deja nada a la casualidad y si va a hablar de lo más importante, pues va a sostener a la iglesia, pues tiene que hablar de la oración, tiene que comenzar con eso. Entonces, primero Pablo dice algo, dice que se ore por todos los hombres o seres humanos, y esa palabra todo significa por todo tipo de. ¿Sí? Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es, ¿sabes qué? Eh, Ora por todo tipo de hombre indiscriminadamente, por todo tipo de ser humano indiscriminadamente, sin tomar en cuenta su raza, su sexo, su nacionalidad, posición social, etc. Eh, toma esa iniciativa de orar por todos, por todo tipo de hombre. Entonces, esto muestra el amor de Dios por la humanidad expresado en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga la vida eterna. Entonces, luego Pablo menciona tres palabras que parecen sinónimos, pero son tres palabras más bien que tienen el mismo propósito, pero son complementarias. ¿Sí? Entonces él dice oraciones, peticiones, rogativas, oraciones y peticiones. Las rogativas son una súplica a Dios por una necesidad, por un sentimiento en específico, o también describe una profunda necesidad que puede ser algo muy urgente. A eso se refiere las rogativas. Algo sí urgente, tajante, no sé, llámalo tú. Hay múltiples tipos de necesidades, ¿no? Que son así.
Entonces, a eso se refieren las rogativas, las plegarias, en el original griego, a eso se refiere. Cuando habla de oraciones, las oraciones, esto habla de una súplica frecuente, hecha en un lugar designado. En aquel tiempo, así lo encuentras en el diccionario griego, dice, fuese en una sinagoga o fuera una sinagoga. Entonces, esto habla de la vida de oración de la iglesia. Habla de la vida de oración de la iglesia. Sí, por ejemplo, los judíos ortodoxos, ellos tienen que hacer sus plegarias 3 veces al día. Y seguramente Pablo tenía eso en mente cuando dijo esta palabra oración. Es decir, de tu vida de oración. Entonces debe estar en tu vida de oración, en tu vida de oración. Ciertamente hay peticiones urgentes y tú te pones a orar allí mismo, ¿no? Donde quiera que estés. Pero esta palabra oración se refiere a tu vida de oración. Significa que debes de tener establecido una vida de oración, una vida de comunicación con el Señor. Y si no es así, piénsalo por favor y toma acción. Entonces, la palabra peticiones, eso se refiere a una oración de intercesión. Aquí ahora entramos en lo que es la intercesión. Es decir, una intervención, ¿verdad?, entre el cielo y la tierra. Ahora esto significa que aun cuando la otra persona sea salva o no, si esta persona es salva y está orando, tú puedes llegar al trono de gracia también con esa petición de esa persona para interceder al Señor. Entonces la intercesión es tomar esa petición como propia, ese dolor como propio, esa necesidad como propia, ¿no? Entonces esa intercesión es algo que vas a ver, que vas a estar orando hasta que la respuesta del Señor llegue, sea cual sea la respuesta. Entonces, ese es el asunto ahí. Luego insta a las acciones de gracias por todos. Y esas acciones de gracias, pues está muy bien relacionado a, está muy bien relacionado también a lo que habla Pedro, ¿no? Que cuando nos acerquemos ante el Señor, vengamos con toda súplica, con todo robo, pero con acción de gracias. Es decir, esa acción de gracias se da cuando algo es contestado. Y sea que nosotros lo interpretemos como favorable o no favorable, pero esa acción de gracias se da cuando algo es contestado. Entonces Pablo aquí no pone una condición y dice, sí se contesta tu petición, sí se contesta tu oración, entonces por favor da acciones de gracias. No, dice, da acciones de gracias, sabiendo Pablo que el Señor siempre contesta las peticiones. El Señor siempre escucha nuestras oraciones. No las contestará muchas veces como querramos, pero las contesta. Hermanos, mis amigos, esto es en el cierre del capítulo 1, inicio del capítulo 2. Qué importante, vamos a ver cosas muy interesantes en este capítulo 2. Léanlo, por favor, léanlo a través de la semana y vamos a ver qué tanto podemos avanzar la próxima semana. Yo, por lo tanto, yo quisiera que esto fuera de bendición para ustedes. Dios les bendiga y pues eso sería todo por hoy. Señor, muchas gracias por tu palabra, que es tan fresca, Señor, que es como un río que viene y purifica, lava, nos renueva, nos ayuda, nos vivifica. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a atesorar tu palabra, digerirla, discernirla, a confiar en el poder de tu Espíritu Santo que vivifica esta palabra. Yo te ruego, Señor, que así como Timoteo, Señor, confió en las profecías que se hicieron acerca de él para mantenerse firme, tú nos ayudes a confiar en las promesas que hiciste a tu pueblo, Señor, para poder sostener el carácter de Cristo, para poder crecer en esa madurez, para poder llegar a la estatura del varón perfecto. Ayúdanos, Señor, de igual manera, a desarrollar una vida de oración. Lo importante es comunicarnos contigo.
Lo importante es deleitarnos en tu presencia, deleitarnos en tu ley. Señor, ayúdanos a tener una relación con la que tuvo Jesucristo. Tener una necesidad está en tu presencia como la tuvo un David. Estar allí, Señor, en los momentos más difíciles, en los demás gozo. Gracias. Amén. Bueno, les deseo una muy buena semana. Dios les bendiga. Nos estamos viendo la próxima si Dios nos lo permite. Adiós.